¿Qué tal, amigos de Cristo Rey? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta serie de conferencias que hemos preparado desde nuestra parroquia aquí en Bogotá para ayudarlos en el camino de la preparación hacia la celebración de la Pascua de nuestro Señor. Hemos querido insistir con los sacerdotes de la parroquia en que la Cuaresma es un camino y que la meta es la Pascua, un camino donde quisiéramos ir reconociendo la presencia de Cristo, el amor de Dios, la misericordia de Dios nuestro Padre, y también en el que quisiéramos reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades para ponerlas todas en manos de Dios. Ojalá, a medida que vamos avanzando, podamos todos experimentar el gran amor que Dios nos tiene, podamos darnos cuenta de la gran obra que ha realizado Cristo y desde luego darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo va orientando la vida de la Iglesia, de los bautizados, también de la humanidad. Así pues, sigamos caminando, porque el creyente es un caminante, la persona de fe es un caminante. Jesucristo fue un caminante, siempre en busca de realizar la voluntad de Dios. En este tiempo de la Cuaresma, como caminaba el antiguo pueblo de Israel, también quisiéramos purificarnos de nuestro pecado, de nuestra lejanía de Dios, de lo que nos distrae del encuentro con Dios, de lo que no nos permite gozar plenamente de su gracia y de su bendición. La realidad es que todos tenemos esa necesidad y Dios en Cristo ha aparecido en nuestras vidas para que eso sea posible, para que eso llegue a nuestra vida de una forma exactamente modelada por Dios. No nos cansemos de caminar, no nos agotemos de la fe, no dejemos crecer la distancia con Dios, todo lo contrario, Él se ha acercado en Cristo a nosotros, vamos también al encuentro de Él, que allí está nuestra salvación. Llegamos al cuarto domingo de la Cuaresma y el Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia en esta ocasión está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 3 de los versos 14 a 21. Voy a leerlos. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esta es, mis queridos amigos, la palabra del Señor. El domingo anterior, el Evangelio nos invitaba a pensar, Jesús lo planteaba de una forma muy radical, en la necesidad de construir un nuevo templo. Y ese nuevo templo no es nadie diferente a Jesucristo. Ya no es el templo de piedra, ya no es el gran edificio, ya no es la obra arquitectónica la que nos evoca la presencia de Dios. Es Cristo mismo, es Cristo mismo. Una realidad nueva. Y de alguna manera hoy San Juan en este Evangelio nos plantea cómo es esa novedad. ¿Cómo es esa novedad a la cual llegaremos si damos un paso?
Este evangelio esconde una especie de reclamo que Jesús le dirige o permite que se vea en Nicodemo. Y es que a veces puede haber la tendencia a quedarnos estacionados en la fe. De pronto nos podemos enredar con una serie de pensamientos fijos y no avanzamos en descubrir la novedad de la fe. No favorece a la fe el que seamos rutinarios en cuestiones de fe. No favorece la vida espiritual si uno no la renueva. No favorece nuestra relación con Cristo si permanentemente no lo estamos buscando, no lo estamos escuchando, no nos estamos interrogando sobre su enseñanza. No podemos dejar que nuestra fe, nuestra religión, se vuelva un simple recuerdo, una tradición vacía, una palabra sin espíritu. Jesús quisiera que Nicodemo diera un paso hacia adelante y en él quisiera que nosotros también lo hiciéramos. Parecería que Nicodemo no alcanza a dar ese paso y entonces pierde esa oportunidad de haber estado cara a cara con Cristo y no haber aprovechado esa ocasión. Este relato de San Juan diríamos que tiene varios componentes que nos anuncian cosas importantes y que nos llaman también a asumir esas realidades. En primer lugar dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Primer anuncio de Cristo. Él, nuestro Salvador, va a ser elevado. Ya está anunciando la cruz, que si a uno les parecía que era el triunfo del imperio sobre el Redentor, en realidad allí se estaba cantando el triunfo de nuestro Redentor. Cristo subirá al árbol de la cruz para producir ese fruto maravilloso de la salvación del mundo. Pero tiene que subir a la cruz. Y con Cristo tenemos que subir todos, en el sentido de dar muerte a nuestro pecado, de dar muerte a nuestra debilidad, de dar muerte a lo que no nos llena de la presencia de Dios. En segundo lugar, dice el Evangelio, todo el que cree en Él tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Ese hombre Dios que subirá a la cruz pedirá de nosotros afirmarnos en Él desde la fe, creer en Él. Y el que crea, el que se vincule profundamente a Él, está llamado al reino de Dios. A veces nos preguntamos, ¿de qué me sirve creer? Sirve de muchas cosas. Destaquemos hoy esta principalísima. Creer es tener acceso al reino de Dios, a la vida eterna. Creer es entonces darle a nuestra vida ese sentido que conduce a la salvación. Es importante que nosotros también seamos conscientes de cómo Dios propone, pero nos invita a hacer un camino, a asumir una actitud de fe, a relacionarnos vitalmente con Dios para lograr nuestra salvación. En tercer lugar, anuncia, comunica. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Nos pone este evangelio ante el amor sin límites de Dios. Ustedes, queridos amigos, los que son papás y son mamás, si yo les dijera o les preguntara, ¿estarían dispuestos a entregar su hijo por qué causa? Creo que la respuesta sería muy difícil, porque lo natural a veces es que el papá y la mamá no quieran entregar sus hijos para nada que pueda significar perderlos, es natural. Pues aquí nos anuncia el Evangelio que Dios quiere tanto a la humanidad, que es obra de sus manos, que entrega a su Hijo único para realizar la salvación. Lo envía a salvar, no a condenar. Lo pone en medio de los seres humanos y qué suerte la que sufrió Jesucristo y sigue sufriendo.
Qué difícil salvar a los seres humanos. Qué resistencia. Qué dureza de corazón. Y aunque Cristo nos diga una y mil veces que Dios es amor, que Él vino a salvar y no a condenar, que el Espíritu es un espíritu de santificación, a veces miramos muy desde lejos la obra de Dios. Y Dios, añade el texto, no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que se salve por medio de Él. ¿Será necesario recordar esto? Yo creo que sí. Cristo ha sido enviado para salvar. Cristo se acercó a nosotros y nos dejamos tocar de su obra porque queremos ser salvados. ¿Salvados de qué? Salvados del pecado, salvados de la muerte eterna, salvados del poder del mal, salvados de los demonios. Tantas situaciones del mundo difíciles sí que nos corroboran esto. ¿Cuánta salvación se requiere en el mundo? ¿Cuántos peligros? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánta muerte suele rodearnos? Y la obra de Dios quiere liberarnos. Es tan importante que uno sea consciente de eso. Uno no se acerca a Cristo o no deja que Cristo se acerque para que todo siga igual, ¿no? Se acerca uno a Cristo, acepta uno a Cristo para liberarse de las fuerzas del mal, que no son pocas y trabajan 24 horas al día. Y Dios también trabaja, tal vez más, por nuestra salvación. Y establece el texto en la boca de Jesús también el medio. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado. Es muy interesante notar en los evangelios que tal vez lo único que Jesús le pide a sus oyentes es la fe. No les pide nada más. Él sabe cuán cortos, cuán de poco alcance son nuestros propósitos. Por eso no pide sino fe. Y el que tenga fe, le añade, y el que se bautice, hace parte ya de Dios. El que no crea, él mismo se está apartando de Dios. Y esta es una idea importante sobre la cual a veces hay preguntas. ¿Dios puede condenar a nadie? Dios no condena a nadie. Lo que sí sucede es que hay seres humanos que en el uso de su libertad se alejan de Dios. Una verdadera tragedia, una verdadera tragedia. Lo que nos pide nuestro Señor es creer en su obra, creer en la misión que Él cumple, creer en su vida, creer en su muerte, creer en su resurrección y vincular nuestra vida profundamente con Él. El pecado más grande de un ser humano es no creer, no aceptar la acción del Espíritu Santo que quisiera traernos la presencia de Dios, resistirse a esa acción y a esa presencia del Espíritu Santo. En ese juicio, dice el texto, está la posibilidad de haber aceptado la luz o de permanecer en la tiniebla. Y Jesús en la enseñanza de San Juan deja ver que muchos prefirieron y siguen prefiriendo las tinieblas. No se acercan a la luz, añade, porque se verán sus obras negativas, sus obras malas. Siguiendo una forma de pensar muy bíblica, Jesús plantea entonces la salvación en términos de luz, el perderse para Dios en términos de tinieblas. Pero este texto añade otra cosa muy interesante que vale la pena resaltar al final. Después de hablar de la luz, dice, el que obra la verdad se acerca a la luz. La obra de nuestra salvación tiene que ver también con nuestro amor a la verdad sobre Dios, a la verdad sobre el ser humano, a la verdad sobre el mundo, a la verdad sobre nuestra salvación. Es tan importante el tema de la verdad
en Jesús, que Él mismo se define como camino, como verdad y como vida. Cuando uno cree, cuando uno tiene fe, de alguna manera ha descubierto la verdad sobre Dios. Y la descubre de una forma tan hermosa y tan atractiva que se adhiere a esa verdad, que sirve a esa verdad, que cuida esa verdad y comunica esa verdad. La verdad de que Dios es amor, la verdad de que Cristo es Salvador, la verdad de que el Espíritu conduce nuestra vida. Esas convicciones tienen un poder gigantesco para orientar nuestra existencia hacia Dios. Esos son, digamos, como los componentes de este Evangelio del domingo cuarto de la Cuaresma en San Juan. ¿Acaso podríamos tratar de resumirlo en que Jesús quisiera que nosotros lleguemos a ser verdaderos creyentes? Si somos creyentes, estamos ligados a Dios, ligados a la luz, ligados a la verdad. Si no somos creyentes, estamos ligados a la tiniebla, al perdernos a Dios, a la negación del reino de Dios. El contenido de esta enseñanza surge de una conversación que tiene Jesús con un judío llamado Nicodemo, un hombre piadoso, un hombre al cual le ha llamado la atención, o le han llamado la atención los signos que hace Jesús. Y le dice, solamente un hombre que esté con Dios puede hacer esos signos. Siente un vivo interés por la obra de Cristo. Es, podríamos decir, como un signo del hombre sincero, honesto, que está buscando a Dios, que encuentra unos signos y intuye que allí puede estar la presencia de Dios. Pero los signos de Dios, en este caso en Cristo, van también acompañados de palabras. Y en todo el contexto de esta conversación, Jesús le dirá a Nicodemo que hay que volver a nacer. Él se sorprende. ¿Cómo puedo volver a nacer? ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre? Pero Jesús se refería al nacimiento del agua y del Espíritu. Volver a nacer en Dios. Hacer algo nuevo, como decíamos del Evangelio de hace domingos, hacer un nuevo templo. La conversión de cada uno de nosotros cuando nos resolvemos a mirar de frente a Cristo y decirle, tú eres mi Salvador, es la creación de un hombre, de una mujer nueva, que se dejan iluminar por la gracia de Dios. Están los signos, está la palabra, está la comunidad, pero hay un momento muy personal, que es aquel al que Jesús aspiraba a que Nicodemo llegara a decir, como lo dijo Pedro en alguna ocasión, en realidad tú eres el Mesías, el que venía a venir al mundo, el Hijo del Dios vivo y verdadero. Mis queridos amigos, pensemos siempre en eso, esos momentos, esos espacios existenciales donde frente a Dios uno confirma su fe. Señor mío y Dios mío. Señor, tú sabes que te quiero. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esas afirmaciones que vienen de las personas que aparecen en los evangelios y que nos invitan a que después de haber recibido tantas muestras del amor de Dios, uno caiga de rodillas y ante Jesús diga, tú eres mi Salvador, tengo fe en ti, solo en ti. Dios, tú eres mi Padre y sé que me amas. Espíritu, yo sé que tú habitas en mí y santificas mi vida. Pero quiero insistir, hay que hacer el camino y llegar a tomar una determinación de corazón, que es la de vincularse, adherirse por la fe profundamente a Dios nuestro Señor, a Cristo nuestro Salvador, al Espíritu de la santidad. Podríamos decir entonces que un creyente es un hombre que vive en función de su salvación y que se goza su salvación. No la siente como una presión indebida, no la siente como una opresión. Todo lo contrario, la siente
como un momento de crecimiento, de liberación y de iluminación. Pero seamos claros y completos. Esa liberación, esa redención, se dio en la cruz de Cristo. Y ese es el camino del cristiano. No hay otro camino. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Y el camino trazado por Cristo pasa por la cruz, pasa por la pasión, pasa por ese sacrificar las limitaciones de mi vida para que me llene del bien supremo, que es Dios nuestro Señor. No existe una especie de salvación ligera, una especie de salvación como fácil. No se conquista uno a Dios con cualquier oración. La conversión no consiste en hacer cositas buenas, consiste en entregarse totalmente a Dios nuestro Señor. Y la Cuaresma quisiera poco a poco hacernos sentir con más fuerza eso. ¿Quieres entregarte a Cristo? ¿Amas realmente a Dios? ¿Vives feliz de ser el templo del Espíritu Santo y tus obras dejan ver la luz de Dios en ti? Cuidado, mucho cuidado con que todo esto que nos enseña la palabra de Dios o la fe que conocemos o nuestras oraciones no pase de ser una teoría o una palabrería, dice Jesús en alguna ocasión. Allá dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la pone por obra. ¿O quiénes son mi familia? Dice Jesús, los que escuchan la palabra y la ponen por obra. La conversión, cuando toda la obra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la persona de Cristo se convierten en el criterio de mi vida, en el valor supremo de mi vida, en la orientación inequívoca de mi vida, en el modo de ser de mi paso por este mundo. De alguna manera, este relato que les he pronunciado señala como una especie de camino, porque hemos querido insistir aquí en la predicación en que estamos en camino, un camino interior, con resultados también en el exterior, pero es un camino interior que estamos invitándolos a ustedes a que lo recorran con alegría. Ese camino tiene varios pasos, podríamos decir, o varios momentos. El primero, creer, ya lo dije, creer. Tener fe. Si nos preguntaran a nosotros qué es un cristiano, qué es una cristiana, un hombre, una mujer de fe, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en el Espíritu. E insisto, creer es estar vinculado a la Santísima Trinidad. Vinculados tan profundamente que nada en nuestra vida esté separado de ellos. Todo en Dios, todo para Dios, todo en presencia de Dios. Esa es la vida del cristiano. Desde el acontecimiento más sencillo hasta el momento más complejo de la vida, Señor, todo en tu presencia, todo para tu gloria, todo para nuestra salvación. Qué interesante que pudiéramos llegar a ese estado de vida en que uno pueda experimentar que uno vive realmente para Dios. San Pablo lo va a decir de una forma extraordinaria: vivo, pero ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Quisiéramos los cristianos, por lo menos tenemos esa aspiración de que el aroma de Cristo toque todas las dimensiones de nuestra existencia, que la luz del Espíritu haga presencia en todos los aspectos de nuestra vida, que la misericordia de Dios oxigene siempre nuestra vida. Primer paso, creer. No sobra recordar la fe, la creencia, es un regalo de Dios, es un don de Dios, una virtud teologal. Queridos amigos, a veces a todos nos pasa que la fe se nos puede adelgazar un poco. Digamos como los apóstoles: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Todos los días,
todos los días. Los seres humanos somos tan carnales, tan materiales, que los dones espirituales a veces se nos van como el agua entre las manos. Pidamos en abundancia esos dones. Segundo momento de ese camino, percibir el amor inmenso de Dios. Hace poco aquí en la parroquia de Cristo Rey hicimos una misión en las regiones del Tolima. Y lo primero que le dijimos a nuestros oyentes era que veníamos a contarles que Dios los ama. Y nos dio mucho gusto decir eso. No venimos a hacer cosas raras, no venimos a montar espectáculos, no venimos a distraerlos, venimos a decirles con todo el cariño y con toda la alegría, Dios los ama. Y la gente sencilla, ¿cómo capta con sabiduría estos mensajes? Que Dios los ama, que Dios los cuida, que Dios los atiende, que Dios los ampara en un mundo que es duro con ellos. Segundo momento, percibir el amor de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, su único Hijo. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cuánto lo ama Dios, cuánto la ama? Pues le cuento que tanto ama Dios a cada uno de ustedes que entregó el Hijo para su salvación, la de cada uno de ustedes y para la mía, su único Hijo. Y ni siquiera las circunstancias más difíciles que nos cuentan los evangelios hicieron que ese Hijo se echara para atrás y sintió la fuerza y el peso y el dolor del trato que le dieron los seres humanos. Y sin embargo, perseveró porque el amor de Dios es muy superior a todas las fuerzas humanas. Tercer momento, sentir amor por la luz de Dios. Es decir, por esa iluminación que nos hace amarlo a Él, amar a Cristo, amar al Espíritu, amar el bien. No creo que nunca, hoy tampoco, sobre esto último que acabo de decir. Nuestra fe, nuestro amor a Cristo, debe ayudarnos a amar profundamente el bien y a detestar el mal. En estos tiempos que corren, en la cultura actual, hay una tendencia que a veces quisiera decirnos que da lo mismo el bien que el mal, no es lo mismo. Que las consecuencias del bien y del mal son las mismas, no son las mismas. Que no vale la pena esforzarse por el bien porque triunfan los malos, tampoco es cierto, tampoco es cierto. El cristiano vive en la presencia de Dios para ver la luz del bien, de la santidad, para obrar el bien. Y si lo queremos en palabras más sencillas, para ser personas de bien, siempre, en todas las circunstancias, por difíciles que sean. Siguiendo los pasos de Jesús, desde el momento en que está en el desierto, siendo tentado por el demonio, hasta su pasión, uno perfectamente podría pensar que Jesús pudiera haber hecho algo malo para liberarse de la tentación, de la injusticia. No lo hizo. No su voluntad, va a decir, sino la de Dios Padre. Qué bueno que crezcamos en la fe y uno pueda tener una decisión interior de corazón que le diga a uno, Señor, hazme tan bueno como tu Hijo, tan santo como Cristo, tan generoso como Él, tan amoroso como Él, tan justo como Él, siempre, siempre. Hay que confiarse mucho en la fuerza de Dios, porque a veces las fuerzas humanas no nos alcanzan. El cuarto momento es aceptar a Cristo. He dicho creer, más específicamente, aceptar a Cristo. Qué cosa tan maravillosa cuando uno logra hacer que Cristo sea el pastor de su vida, el pastor de su alma. Que su palabra sea la palabra que orienta mi existencia. Que su vida se convierta en el modelo de mi vida. Que su fortaleza se convierta en la fortaleza propia para vivir cumpliendo la voluntad de Dios.
que su amor, que como dice también San Juan, fue vivido hasta el final, hasta el extremo, sea nuestro mismo amor por Dios, que sea un amor que perdure. Nos encontramos hoy con bastante gente que siente que se le agota el amor a Dios y abandonan la fe, la iglesia, la religión. Pídanle a Dios que nunca les falte el amor a Él, porque es el amor más grande que puede tener un ser humano. Otro momento, buscar la luz. Los seres humanos nacimos para ver la luz. No somos murciélagos, no somos seres de las cavernas, no somos seres de la noche. El ser humano es un ser nacido para la luz. Y Jesucristo ha dicho, yo soy la luz del mundo. Qué alegría que uno, fruto de su conversión, pueda decir, yo siempre me siento iluminado. Hay un Dios que me ilumina, hay un Cristo que me ilumina, hay una fe que me ilumina. No estoy perdido, aunque las situaciones a veces sean complejas y difíciles, no se apaga esa luz que guía mis pasos. Seres de luz. Tan importante que nosotros no seamos como seres de oscuridad, seres de tristeza, seres de mal, seres de dolor. Todo eso es tiniebla. Si alguna vez alguien nos hace caer en cuenta de que lo estamos haciendo, que causamos tristeza, que causamos dolor, que causamos rompimientos, que causamos llanto, ojalá tengamos la sabiduría para detener el camino y preguntarle a Dios, ¿cómo me convierto en un ser de luz, en un ser de santidad, en un ser de amor, por el bien del prójimo, pero sobre todo por el bien de mí mismo? Las tinieblas son atractivas, el pecado es atractivo, el mal tiene su forma de seducirnos, pero el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y solo se realiza en la plenitud del bien. Aunque nos digan 1000 veces que hay cosas malas que nos hacen bien en la vida, es mentira, es mentira. Un ser humano, cualquiera él sea, cualquiera ella sea, nació para realizarse en la bondad, en la rectitud, en el amor a Dios y a los demás y a sí mismo, en la construcción de la justicia. Todo lo contrario de eso acaba el ser humano. Todo lo contrario de eso destruye el ser humano. Todo lo contrario a eso genera tristeza y dolor. No nos digamos mentiras o no creamos, como también muchas veces la Biblia nos cuenta, gentes que creían que haciendo el mal estaban mejor que los demás, aparentemente. Pero hay un sentido profundo humano, hay una conciencia, hay un Dios que nos hacen ver que ese no es el camino y ojalá lo entendamos. Y el último paso, como dice el Evangelio de hoy, es ese vivir empeñados en que nuestra vida sea verdadera. ¿Qué es una vida verdadera? Una vida que reconoce en Dios a Dios, rinde culto a Dios por ser Dios, ama a Dios por ser Dios, reconoce en Cristo la presencia de Dios, reconoce en el Espíritu el aliento de Dios. Esa es la verdad sobre Dios. Hablando de Cristo, no dejemos nunca que esa realidad que hay en Él, presencia de Dios, Hijo de Dios, por tanto Dios, sea opacada de ninguna manera. La verdad es que Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el Mesías. Que nadie diga simplemente es mi amigo, o es un modelo interesante, o es alguien especial. Lo es, pero mucho más que eso es Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir al mundo, dirá San Pablo. Seres que amamos la verdad sobre el ser humano. Los seres humanos no fuimos creados para cualquier cosa, no. Fuimos creados para Dios, para vivir en Dios, para escuchar la palabra de Dios y hacerla existencialmente real. Esa es la verdad del ser humano. Aquí hay un proyecto de Dios sobre el ser humano y ojalá cada uno de nosotros, ayudado por el Espíritu, lo esté llevando a cabo. Y podríamos decir también la verdad sobre el mundo. El
Papa Francisco nos ha insistido tanto eso, que sintamos de verdad que somos co-creadores, le ayudamos a Dios en la creación, y ojalá la verdad sea que nosotros estemos colaborando para que este mundo maravilloso conserve la belleza que Dios le imprimió, el equilibrio que Dios le imprimió, la potencia de la vida que Dios puso en él. Todos hacemos parte de esta realidad que se llama planeta Tierra, y la verdad es que estamos todos llamados a conservarla. Y también la verdad sobre nuestra salvación. No nos digamos mentiras en la fe. La salvación está en Cristo. La salvación es el camino sugerido por Cristo. La salvación pasa por la cruz. La salvación nos lleva a la resurrección. La salvación es fácil, no lo es, pero con la gracia de Dios se puede realizar. Queridos amigos de Cristo Rey y todos los que nos ven, quiero, para finalizar, invitarlos a que volvamos sobre este evangelio. Les recuerdo San Juan 3, 14, 21. Y en este ámbito, en este ambiente de la Cuaresma, revisemos nuestra fe. ¿Creemos en Dios profunda y verdaderamente? Revisemos nuestro amor a la luz, al bien. Revisemos nuestro amor a la verdad en todo sentido. Quiera Dios que encontremos que somos cercanos a esas realidades, que las amamos, que luchamos por ellas y que tratamos de que esa sea nuestra presentación ante Dios. Seres de fe, seres de luz, seres de verdad, seres de bondad. Sigamos caminando juntos para que podamos juntos también celebrar la Pascua de Cristo, la resurrección, y con la Pascua de Cristo también nuestra Pascua. Hasta una próxima ocasión. Dieciséis nueve Media TV.